Qué bueno que tenemos un Dios poderoso, ¿verdad? Amén. Un Dios que todo lo puede. Podemos descansar en Él, confiar en Él, apoyarnos en Él. Y nunca nos va a defraudar. Amén. ¿Cuántos años tiene de estar en el Evangelio y poder convivir en una relación personal con Cristo? ¿Cuántos años tiene? Tienen más de 20 años, más de 25 años. Y podemos decir que hasta aquí Dios nos ha ayudado, ¿verdad? ¿Sí? Porque Él es fiel, Él es poderoso. Podemos confiar en Él y en su bendita palabra y en el poder del Espíritu Santo que está en nosotros. Amén. Bienvenidos todos, mi hermano Alex, su esposa y su familia, bienvenidos. Ellos estuvieron trabajando desde principios en la obra aquí. Hoy están aquí con nosotros, bienvenidos. Nuestra hermana Isabel, que es hermana en carne de él, también trabajó mucho aquí al principio en esta obra. Así que un saludo muy especial para ellos de bienvenida y nos agrada poder saludarlos y verlos. Amén, un aplauso para ellos. Gloria al Señor. También, hermanos, estamos en Domingo Misionero. Les dieron el boletín misionero. ¿Quién no tiene el boletín? Levante la mano. ¿Quién no tiene el boletín? Para que se lo lleven ahí a domicilio. Tenga la mano levantada, que ahí la hermana Martita Ujieres van a entregarles el boletín. Por cierto, saludos les mandó el hermano Rodrigo Rivas. Recibimos una llamada de él hace algunos días atrás, expresando su agradecimiento por el apoyo financiero de la iglesia y por las oraciones que estamos presentando a Dios por ellos. Amén. No olviden de estar orando por ellos. Especialmente ustedes saben que hay muchos problemas con esa enfermedad del ébola en África, ¿verdad? Amén. Hay muchas personas que están falleciendo. Bueno, aquí le viene el reporte de que hay unos pastores que murieron ahí. Así que hay plaza para pastores allá también, así que el que quiera, ahí me avisa para mandarlo. Están pidiendo médicos, ¿verdad? Pero aquí estamos pidiendo pastores para ir a cubrir esas plazas. Amén. También hay un anuncio aquí del Ministerio de Mujeres, y es un recordatorio, dice, a todas las mujeres que colaboran con la venta de tarjetas del Congreso. Acuérdense que el Congreso es este próximo sábado. Dice, hay una reunión a las 5 este día martes 23 y es la última fecha para recibir las tarjetas que ustedes no hayan vendido. Amén. O sea que hay que devolver esa tarjeta. Si usted no la devuelve el martes, usted ya se hace responsable de esa tarjeta. Si no la vende, pues usted va a tener que cubrir ese gasto. Y si no la vende, regálela. ¿Oyeron? Invierta en alguien, ¿verdad? Pero que esté seguro que va a ir, porque a veces uno la regala y no va la gente. Así que mejor invierta regalando esa tarjeta para que alguien pueda asistir. Si no, devuélvala este próximo martes. También quiero recordarles que el viernes a las 6 no vamos a tener nuestro culto acostumbrado de adoración y oración. Vamos a tener un culto pre-congreso. Amén. Una de las invitadas va a estar con nosotros predicando ese día viernes. Y el domingo en los dos cultos van a estar alternándose ellas también, las dos invitadas. Una va a predicar a las 8 y otra va a predicar a las 10:30. Amén. Así que si usted quiere permanencia voluntaria el otro domingo, se queda con los dos cultos y recibe una doble porción de la palabra. Amén. ¿Enterados? ¿Tomaron nota? Bueno, no se les olvide que eso es importante. Muy bien, vamos a orar para recibir palabra de Dios. Amén. Inclinen su rostro. Saludamos a los que nos sintonizan por el internet, la Radio Cristiana Josué, y los que están viéndonos también en YouTube. Los saludamos en el nombre del Señor y deseamos muchas bendiciones para ellos, donde quiera que se encuentren. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, queremos agradecerte en esta mañana este privilegio que tenemos como cuerpo de Cristo, reunirnos aquí para adorarte, para bendecirte,
para glorificarte solamente a ti, Señor, porque solo tú eres digno de toda honra, de toda gloria y de toda alabanza. Gracias por habernos salvado, Señor. Gracias por sellarnos con tu Espíritu. Gracias por darnos una esperanza viva, Señor. Gracias por traer paz a nuestra alma angustiada. Gracias por fortalecernos y gracias porque en tus llagas nosotros ya fuimos curados, dice tu palabra. Gracias por todas las bendiciones que recibimos por nuestro Señor Jesucristo y podemos decir como el apóstol San Pablo que estamos completos en Él. Gracias, Señor, por nuestra familia y por concedernos este lugar para bendecir tu nombre. Dedicamos este tiempo de la predicación de tu palabra para que tu verdad traiga luz a nuestra alma, a nuestro espíritu, y traiga sosiego también a nuestro cuerpo, traiga aliento también a todo nuestro ser, Señor. Que tú obres limpiándonos a través de ella, Señor, para que seamos esos hijos tuyos, que te demos honra y gloria y alabanza, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hay muchas personas que más de alguna vez han pensado que les hubiera gustado vivir en la época que Jesucristo anduvo predicando. No sé si usted ha pensado en eso. En el tiempo antiguo, cuando Jesús predicaba, las multitudes le seguían, unos porque querían un milagro y otros porque querían ver qué milagros él hacía, o también otros querían ver cómo él podía confrontarse con los religiosos de esa época y poder salir adelante ante todas aquellas trampas que ellos ponían para que Jesús fuera afectado. Pero cuando pensamos en los milagros de él, si yo le preguntara a usted del 1 al 10 como salen en la televisión, ¿verdad? ¿Cuál es el milagro que más le impacta a usted? ¿Cuál es el milagro que usted dice, este es el más grande milagro que Jesucristo hizo? Y el viernes hacía esa encuesta y le preguntaba a algunos hermanos. Y algunos me dijeron, mire hermano, para mí el mayor milagro es que resucitó Lázaro de la tumba. Los 4 días de muerto, Lázaro salió. Es impresionante. Hasta los sacerdotes se convirtieron al Señor al ver ese milagro. Otra persona me dice, mire, a mí el que me impactó fue cuando iban para el cementerio a enterrar a aquel joven, una mujer viuda en Naín, y Jesús se encuentra toda esa procesión que iba al cementerio, los detiene y levanta a aquel hombre que iba en el féretro y lo entrega a su madre. Y me dice, eso me impresionó mucho. Claro, se estaba poniendo en el papel de una madre que estaba desamparada porque su esposo ya había muerto y su hijo también, y quizás era su único hijo, y tal vez ese iba a ser su único sustento. Y me dice, para mí ese es el más grande milagro que yo vi ahí. Para otros la sanidad de un leproso, para otros la sanidad de un ciego, para otros la sanidad de un paralítico. ¿Y para usted cuál sería? Fíjense que ninguno de esos milagros es el más grande. ¿Sabía usted? Porque si usted piensa un poquito, el ciego que después empezó a ver, con el tiempo se murió. Amén. Y la única bienaventuranza es que tal vez vio la caja, vio el esposo, se murió, ¿verdad? El leproso también después se murió tal vez de la chikungunya o de otra cosa, se murió, aunque ya no estaba paralítico. Lázaro, después de haber resucitado, se murió también. Amén. Y total que ninguno de esos está aquí ahorita. Y fueron milagros portentosos, fueron milagros con mensaje de parte de Jesús para todos, y están registrados en los evangelios.
Y Juan dice que aún no se ha escrito ni la mitad de todos esos, y no caben ahí. Y se escribieron para que creamos que Él es el Hijo de Dios. Amén. Pero entonces, ¿y cuál es el milagro más grande? ¿Sabían ustedes que hay un milagro que es el más grande? Y es tan grande, hermanos, que pasa el tiempo y Jesús sigue haciendo ese milagro todavía. Como Él es el mismo ayer, ahora y por siempre, ese milagro lo sigue haciendo continuamente. Y quiero mostrárselos en esta mañana, ¿verdad? Y quiero que busquen conmigo en Romanos capítulo 6. Y cuando usted lea conmigo, se va a dar cuenta que ahí está ese milagro. Y quiero decirle que ese milagro está disponible para usted esta mañana. Amén. Si usted quiere recibir un milagro de Dios hoy, aquí está. Hoy puede recibirlo. Amén. Capítulo 6 de Romanos, versículo del 11 al 14. ¿Lo tienen ya? ¿Sí? Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Fíjense bien la diferencia. Cuando usted y yo estábamos sin Cristo, estábamos muertos por causa del pecado, ¿verdad? El pecado trae muerte, el pecado trae separación de Dios. Pero ahora nos dice que debemos considerarnos que morimos al pecado, o sea que ya no queremos estar en el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Y dice el versículo 14: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino estás bajo la gracia. Amén. El más grande milagro que Dios hace por medio de la vida de nuestro Señor Jesucristo es que nosotros seamos libres del dominio del pecado. Jesús lo dijo también en muchos de sus milagros también, ¿verdad? Tu fe te ha salvado. Había un milagro, pero también había una salvación con aquellas personas que decidieron buscarlo a Él para recibir un milagro. También ahora, en este tiempo, en el siglo XXI, Jesús está haciendo este milagro. Heredamos de Adán y Eva una naturaleza caída, pecaminosa, y por eso lo primero que aprendemos desde muy pequeños es lo malo. ¿Oyeron eso? Lo malo. Para el niño es más fácil aprender las malas palabras y le cuesta aprenderse las vocales. Pero de pe a pa son buenos para aprender rápido. Rápido se contaminan. Fácilmente van aprendiendo lo malo, y por eso es bueno que hay que instruirlos desde pequeños, ¿verdad? Y estar pendientes de lo que ellos están recibiendo, de lo que ellos están viendo a través de la televisión, de lo que hacen con sus compañeros o amigos en la escuela o en los colegios. Y también la juventud es afectada también por los compañeros que tienen, que no tienen temor de Dios. Son afectados por eso. ¿Por qué? Porque heredamos una naturaleza pecaminosa. Y fácilmente entramos a vivir bajo el pecado. Y el que hace pecado es esclavo del pecado, dice la Escritura. Amén. Y son unas cadenas muy fuertes que solo el perdón de Dios en Cristo puede romperlas. Y ahí está el milagro. Y por eso ese milagro se da hoy también, para todo aquel que cree y confía en que el sacrificio de Cristo le trae
esa bendición y ese milagro. Muchas personas necesitan vivir ahora en paz. Muchas personas quieren vivir una vida diferente a la que han estado viviendo, atados a vicios, a conductas pecaminosas que no agradan a Dios, y ellos lo saben muy bien. Quieren soltarse de eso y no pueden hacerlo. Y es ahí donde necesitan un milagro, y el milagro es el ser libres del señorío del pecado. Dejar que Jesucristo sea el Señor de su vida y no el pecado. Amén. Entonces, por eso es que viene la provisión de Dios para nosotros, para toda la humanidad, para que seamos libres, y el milagro más grande es precisamente eso. Mediante ese milagro, hermanos, Dios nos da la victoria sobre nuestros enemigos. ¿Sabe usted que el hombre tiene enemigo? Satanás es el adversario. Él viene a hurtar, matar y a destruir. Él quiere destruirnos. El mundo también nos atrae. La carne con nuestros malos deseos, la concupiscencia, unida a la tentación, nos lleva al pecado, y vienen las cadenas a atarnos nuevamente. Y no hallamos cómo quitarnos eso, porque nosotros, en nosotros mismos, no tenemos la capacidad de soltarnos o reventar esas cadenas. Solamente Jesucristo puede hacerlo. Amén. Por eso los milagros que Él hizo aquí cuando estuvo en su ministerio, en su corto ministerio, nos muestran ese poder. Y por eso lo cantamos hoy, ¿verdad? Poderoso Dios. Tenemos un Dios poderoso. ¿Y quieren que lo veamos? El apóstol Pablo dice que el Antiguo Testamento nos daba un vislumbre de lo que venía para nosotros en el Nuevo Testamento, de lo que Cristo iba a hacer por nosotros. Y quiero que busquen en el libro de Josué. Josué antes se llamaba Oseas, que significa Él salva, y después recibe un cambio de nombre, Josué, que significa Jehová salva. Y ustedes recuerdan que después que Moisés muere, es sustituido por este hombre que fue fiel sirviéndole a Moisés. Y en el capítulo 10, téngalo abierto ahí, vamos a ver cómo Dios nos da la victoria sobre nuestros enemigos. Y lo ilustra en este capítulo. Primero vemos que aquí hay un enemigo muy poderoso. ¿Oyeron eso? Josué viene a representar a Cristo, que es el que nos salva a nosotros. Israel viene a representarnos a nosotros como pueblo de Dios. Y aquí aparecen los enemigos del pueblo israelita, que son los enemigos que nosotros tenemos hoy: la carne, el mundo, Satanás, el pecado. Y hay un enemigo poderoso. ¿Sabía usted que el diablo tiene poder? Él tiene un poder, pero gracias a Dios que su poder es limitado. El Padre le limita el poder hasta donde tiene que llegar. La prueba es en el libro de Job. Puedes tocar su cuerpo, pero su alma no la vas a tocarle. Y esos son límites. Amén. Porque Dios es el que gobierna todo. Y aún Satanás está sujeto a él. Amén. Y el que está con nosotros es más poderoso que el que está contra nosotros. Entonces aquí en el capítulo 10, vamos a leer desde el versículo del 1 al 9, miren. Y vayan identificando a los enemigos que aparecen aquí. El primero aparece en el versículo 1, cuando Adonisedec, este nombre significa Señor de justicia, ¿verdad? Señor de justicia. Y tiene que ver con la justicia propia, porque el único Señor de justicia es Dios. Amén. Rey de Jerusalén. Muchos quieren buscarse la propia paja callando su conciencia con la propia justicia, y creyendo que son buenos y que no necesitan de Dios. Este es un tipo de esas personas. Y dice que oyó este hombre que Josué había tomado a Ai y que la había asolado, como había hecho a Jericó y a su rey,
así hizo a Ai y a su rey, y que los moradores de Gabaón habían hecho paz, o sea, una alianza. ¿Se acuerdan de esta gente? Son los que engañaron a Josué y a sus líderes, haciéndoles creer que venían de lejos, llevaban ropas raídas, viejas, ¿verdad? Zapatos viejos y pan viejo, duro, con hongos, y le decían que venían de lejos, que habían oído que lo que Dios estaba haciendo y que Dios estaba con Josué y con Israel y que querían hacer alianza con ellos. Y viene Josué y no consulta con Jehová y hacen pacto con ellos. Después se dan cuenta que fueron engañados, ¿verdad? Entonces estos gabaonitas eran vecinos ahí en Canaán. Y ellos lo que querían era salvar su pellejo porque sabían que iban a ser destruidos, al igual que las otras ciudades que estaban ahí. Entonces los otros reyes, cuando se dieron cuenta de esto, no les gustó y decidieron atacarlos, dice. Y que los moradores de Gabaón habían hecho paz con los israelitas y que estaban entre ellos. Y la única misión que les dio Josué era que ellos iban a ser los que tenían que andar acarreando el agua y labores de limpieza. Y dice que este hombre Adonisedec tuvo gran temor porque Gabaón era una gran ciudad, como una de las ciudades reales, y mayor que Ai, y todos sus hombres eran fuertes. Por lo cual Adonisedec, rey de Jerusalén, envió, fíjese bien, aquí están los otros enemigos, a Oam, rey de Hebrón, a Piriam, rey de Jarmut, a Jafia, rey de Laquis, y a Debir, rey de Eglón. Oigan, no le vayan a poner a sus hijos así, oyen. Porque hay gente que le pone, no, es que ahí está en la Biblia, dice. Ya les voy a decir lo que significan los nombres de estos. Pídale dirección al Espíritu Santo para saber qué nombre le va a poner. E investigue qué significa el nombre también. Y les dice el versículo 4, subid a mí y ayudadme, y combatamos a Gabaón, porque ha hecho paz con Josué y con los hijos de Israel. Y 5 reyes de los amorreos, el rey de Jerusalén, el rey de Hebrón, el rey de Jarmut, el rey de Laquis y el rey de Eglón, se juntaron y subieron ellos con todos sus ejércitos y acamparon cerca de Gabaón y pelearon contra ella. Imagínense, esto se le conoce como la Confederación de las Ciudades del Sur, ¿verdad? Todos estos se unieron y se confabularon para derrotar a los gabaonitas. Y dice, versículo 6, entonces los moradores de Gabaón enviaron a decir a Josué al campamento en Gilgal, no niegues ayuda a tus siervos, sube prontamente a nosotros para defendernos y ayudarnos, porque todos los reyes de los amorreos que habitan en las montañas se han unido contra nosotros. Y subió Josué de Gilgal, él y todo el pueblo de guerra con él, y todos los hombres valientes. Y Jehová le dijo a Josué, subraye esto que es para Josué y para nosotros, no tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano, y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. ¿Oyeron eso? Sus enemigos no van a prevalecer contra usted ni contra mí, porque Dios ya los entregó en nuestra mano por lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Amén. Denle un aplauso al Señor, si se lo va a dar bien. Gloria a ti, Señor. Y el versículo 9 dice, y Josué vino a ellos de repente, habiendo subido toda la noche desde Gilgal. El hecho de que nuestros enemigos hayan sido entregados, no nos vamos a quedar con los brazos cruzados. Aquí entramos a la guerra espiritual. Aquí entran las armas espirituales que Dios nos ha dado. Amén. Y usted y yo somos soldados de Cristo. Somos de su ejército. Y su ejército es ganador. Entonces encontramos aquí un enemigo poderoso, una alianza muy poderosa de estos 5 reyes que se habían asociado para destruir a quién, a los gabaonitas, que ahora por la alianza que tenían con Josué tenía la responsabilidad de defenderlos. Y los gabaonitas, ni lerdos ni perezosos, pidieron rápidamente
ayuda a Josué por la amenaza que tenían de parte de los amorreos. Inmediatamente Josué responde, ¿verdad?, como un buen caballero. Jesús es un buen caballero y viene a ayudarnos cuando nosotros clamamos a Él. Entonces Josué viene con todo su ejército, él responde y Dios le dice, mira, al ver aquel panorama que no era tan alentador, ¿verdad?, Dios le dijo, bueno, mira, no temas, es una gran multitud, es un gran ejército, son bastantes, son varios reyes que están contra ti, ¿verdad? Pero no temas, yo te ayudo, yo estoy contigo, yo te entrego a tus enemigos. Amén. Y aquí encontramos, hermanos, que se recibieron una sorpresa los enemigos. Fíjense, versículo 11, del 10, sigamos en el 10 en adelante. Y Jehová los llenó de consternación delante de Israel. Miren, fíjense bien, empezó a poner que temor en sus adversarios y los hirió con gran mortandad en Gabaón y los siguió por el camino que sube a Bet-horón y los hirió hasta Seca y Maceda. Mientras iban huyendo de los israelitas a la bajada de Bet-horón, Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta Seca, y murieron, y fueron más los que murieron por las piedras del granizo que lo que los hijos de Israel mataron a espada. Bien dice la Escritura que Dios pelea por nosotros, ¿verdad?, y que nosotros vamos a estar tan tranquilos en Éxodo 14:14. Hay una combinación aquí entre la espada y el granizo. Amén. Y desde ahí Dios, con Josué peleando los dos mano a mano con todo Israel, y sus adversarios empiezan a sentir que llevaban las de perder. Amén. El granizo y la espada empiezan a hacer lo que tenían que hacer. Hermanos, nosotros tenemos ese enemigo poderoso y se ha confabulado para destruirnos, uniéndose con el mundo, la carne, el pecado. Quiere llevarnos atados, quiere esclavizarnos, quiere apartarnos de Dios, quiere sacarnos de la iglesia, quiere apartarnos de que seamos adoradores en espíritu y en verdad, quiere matarnos. Eso quieren hacer. Y son poderosos. Las 3/4 partes de ángeles se rebelaron contra Dios y le sirven a Satanás. Cientos de demonios que están a su disposición para atormentarnos la vida a nosotros, dañarnos la vida a nosotros, apartarnos de los caminos de Dios, porque ese es su trabajo. Pero quiero decirle que Dios está con nosotros, que si usted confía en Él, que usted se agarra de la mano poderosa de Dios, usted va a salir adelante, pase lo que pase y venga lo que venga. Qué bueno es que Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Estos enemigos eran muy poderosos, pero ya empezaban a sentir la gran diferencia. ¿Qué diferencia es cuando tenemos de dónde agarrarnos, verdad que sí? Y nos agarramos de un Dios poderoso. También, hermanos, ante un enemigo poderoso tiene que suceder también un milagro poderoso, ¿verdad? Amén. ¿Oyeron eso? Un milagro poderoso. ¿Qué podía convencer a esta gente que llevaban las de perder? Leamos en la Escritura desde el versículo 12 en adelante. Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas. O sea, estaban oyendo lo que Josué dijo. Y él dijo lo siguiente: Sol, detente en Gabaón, y tu luna en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. No está escrito esto en el libro de Jacer. Y el sol se paró en medio del cielo, o sea, a mediodía quedó el sol, mire, estático, y no se apresuró a ponerse casi un día entero.
Se calcula que fueron 23 horas con 20 minutos. Y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová pelea por Israel. Qué tremendo esto. Josué vio que el día se estaba terminando, que eran pocas horas, estábamos al mediodía y había mucha tarea que hacer, había muchos adversarios todavía que estaban ahí, y sentía él que el día no iba a ser suficiente, y venida la noche, eso podía servir para que su enemigo, mire, huyera en la oscuridad, o para que su enemigo tomara otras posiciones de batalla y pudieran hacerle una trampa a él. Entonces él consideró que estratégicamente ellos necesitaban más luz, y la luz vence las tinieblas, amén. Entonces él se para delante del pueblo y hace esta exclamación a Dios, ¿verdad? Y le ordena a este hombre al sol que se detenga. Nosotros vemos que el sol como que camina, ¿verdad? Pero el sol no camina, ahí está. La que gira es la tierra. Amén. Y da esa orden. Que se detenga el sol ahí donde está, y también la luna. ¿Y qué pasó ahí, hermano? El día se prolongó. Amén. Y mediante la prolongación de ese tiempo de luz, hermano, Josué pudo lograr la victoria sobre sus enemigos. Amén. Hay muchas personas que cuando ven esto les parece que como que es un cuento de hadas, ¿verdad? Amén. El incrédulo no va a poder digerir esto. ¿Y cómo es eso que se va a parar? Mire, hermano, es que la tierra no puede pararse, fíjese. Porque mire, por la misma inercia, si se detiene la tierra, olvídese, esto va a ser un caos, ¿verdad? Y si lo ven desde el punto científico, ¿verdad?, eso es imposible. Pero la Biblia dice que nada es imposible para Dios. Y no Él creó el cielo y la tierra y todo lo que existe, pues. Es como que viniera Dios y le preguntara a esta gente que no cree en esto, le dijera: bueno, ¿y tú dónde estabas cuando hice el cielo y la tierra? Fue la misma pregunta que él le hizo a Job, ¿verdad? ¿Y dónde estabas tú, pues? Si vos no sabés ni cómo hice esto, ¿sabés cómo lo hice? Solo con la palabra y todo fue hecho. Amén. Y lo que Él quiere hacer, Él lo hace. Y nadie puede detenerlo, dice. Amén. Y Él decidió atender en esa ocasión la voz de un hombre. Qué tremendo esto. La Escritura dice que todo lo que pides al Padre en su nombre, Él lo hará, dice. Y qué bueno que estemos dentro de la voluntad de Dios para poder lograr eso, ¿verdad? Para muchos estudiosos de la palabra, esto ha sido confirmado a través de la historia. Muchos dicen que hay documentos en Egipto, en China y México que registran un día doble en toda la historia de la humanidad. Heródoto, de Halicarnaso, como se le conoce al padre de la historia, Lord Kingsborough, en la historia mexicana, un chino llamado Wang Nanzu, filósofo, dicen que menciona en sus registros este día doble en la historia de la humanidad. ¿Saben que Dios puede hacer eso y más? Amén. Dios puede hacer eso y más. No ha habido otro día igual a ese. Dios peleó por Israel atendiendo a la voz de un hombre. Amén. ¿Por qué? Porque Dios ha prometido pelear por nosotros, hermano. Las cadenas del pecado son muy poderosas, pero ¿sabe qué? Dios hace milagros poderosos para romper esas cadenas. Muchos rompen las cadenas del vicio cuando vienen a la presencia de Dios. Muchos rompen la cadena de la amargura, del rencor y el resentimiento en el alma cuando vienen y reciben el perdón de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es poderoso. Y lo hemos cantado ahora, ¿verdad? Y espero que usted esté disfrutando a ese Dios todopoderoso. Muy bien, sigamos con la lectura ahora.
después de un milagro poderoso y un enemigo poderoso, tenemos una victoria completa. Amén. Hasta ese momento los ejércitos enemigos estaban siendo derrotados, ¿verdad? Y veamos lo que sigue. Versículo 16. Y los 5 reyes huyeron y se escondieron en una cueva en Maceda. Y fue dado aviso a Josué que los 5 reyes habían sido hallados escondidos en una cueva en Maceda. Entonces Josué dijo: rodad grandes piedras a la entrada de la cueva y poned hombres junto a ella para que los guarden. Como quien dice, échenle llaves a la cueva y no dejen salir a nadie. Y vamos a poner vigilancia aquí, 24 horas. Y ya regresamos. Vamos a seguir con lo que estamos. Y dice: y vosotros no os detengáis, sino seguid a vuestros enemigos y heridles la retaguardia, sin dejarles entrar en sus ciudades, porque Jehová vuestro Dios los ha entregado en vuestra mano. Amén. En otras palabras, miren, vamos a acabar con ellos. ¿Sabe, hermano? Usted tiene que acabar con el pecado. Usted no puede consentir ni una pizca de pecado en su vida, porque si no, eso es como la levadura que leuda la masa. Usted tiene que ir, como dicen los jóvenes hoy, con todo al pecado. Amén. A acabar con eso. Y eso es lo que estaba haciendo Josué aquí, ¿verdad? Les está diciendo: miren, persíganlos, no los dejen entrar en sus ciudades fortificadas, acaben con ellos. Y el versículo 21 dice: todo el pueblo volvió sano y salvo a Josué al campamento en Maceda. No hubo quien moviese su lengua contra ninguno de los hijos de Israel. Ni siquiera tuvieron chance de hablar mal. Amén, porque a veces la gente siempre anda hablando mal de nosotros. Entonces dijo Josué: abrir la entrada de la cueva y sacar de ella a esos 5 reyes. Muy bien, vamos a tratar con esos enemigos. Y lo hicieron así. Y sacaron de la cueva a aquellos 5 reyes: al rey de Jerusalén, al rey de Hebrón, al rey de Jarmut, al rey de Laquis y al rey de Eglón. Y cuando los hubieron llevado a Josué, llamó Josué a todos los varones de Israel y dijo a los principales de la gente de guerra que habían venido con él. Llama a sus líderes, llama a sus oficiales, le dicen: vengan para acá. Acercaos y poned vuestros pies sobre los cuellos de estos reyes. Y ellos se acercaron y pusieron sus pies sobre los cuellos de ellos. Y Josué les dijo: no temáis ni os atemoricéis, sed fuertes y valientes, porque así hará Jehová a todos vuestros enemigos contra los cuales peleáis. Y después de esto Josué los hirió y los mató y los hizo colgar en 5 maderos, y quedaron colgados en los maderos hasta caer la noche. Y cuando el sol se iba a poner, mandó Josué que los quitasen de los maderos y los echasen en la cueva donde se habían escondido, y pusieron grandes piedras a la entrada de la cueva, las cuales permanecen hasta hoy. Muy bien, los ejércitos de estos reyes que se habían confabulado contra Gabaón y contra Israel fueron derrotados. Pero ahora Josué venía en un trato directo ¿con quién? Con las cabezas. Las cabezas de estos pueblos, las cabezas de estas ciudades, las cabezas de estos reinados, que son estos 5 reyes, que huyen, se esconden, querían aprovechar las circunstancias de la batalla para salvar su pellejo, ¿verdad? Y ellos agarraron en sentido contrario del que llevaba el ejército, se fueron a esconder, pero gracias a Dios que se dieron cuenta dónde estaban. Y Josué actúa con sabiduría y los deja encerrados. Amén. Al dejarlos encerrados, él anuló todo movimiento de ellos. ¿Oyeron eso?
Ahí ellos no podían hacer nada. Y más que había tal vez quizás un rótulo en la cueva que decía, apague su celular. No podían llamar a nadie, ni al 911, a nadie. Nadie podía ayudarles ahí. Estaban completamente, ¿qué? Anulados. Yo creo que estaban en esa cueva peleándose. Y haber dicho, vos me enganchaste que viniera aquí. Pues si es que nos iban a dar a todos y de todas maneras nos van a dar, pues. Pero es que si vos no nos hubieras dicho, no hubiéramos venido. Y estaban todos quizás después peleándose y pensando, ¿y a quién le vamos a dejar esto? ¿A quién le vamos a dejar el otro? Porque ya sabían lo que les esperaba. Y esto también tiene que ver con algo que nos dice la palabra de Dios en Marcos 3:27. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no lo ata, y entonces podrá saquear su casa. Amén. Dios nos da a nosotros también la autoridad de lo que atemos aquí en la tierra va a ser atado en los cielos. Amén. Mediante el hecho de atar al adversario en el nombre de Jesús, estamos ¿qué? Anulando sus movimientos, anulando sus palabras que van en contra de la verdad de Dios, anulando todo lo que Él quiere hacer para seguir dañando. Dios nos da esa capacidad para poder ¿qué? Atarlo. Eso es lo que simboliza el hecho de que entraron a la cueva y dice Josué, miren, cierren completamente eso, vamos a anular todo movimiento de esta gente y ahí no van a hacer nada y ya nos vamos a encargar de ellos. Y Dios nos da esa capacidad a nosotros en Cristo. Y después que ellos regresan, dice en los versículos del 19 al 21, lo sacaron. Lo sacaron de la cueva. Él llama a sus oficiales y les dice, bueno, miren, vengan, no tengan miedo, pongan sus pies sobre su cuello. ¿Sabe qué significa eso? El poner el pie sobre el cuello de ellos significa dominio. ¿Oyeron eso? Dominio. ¿Sabe, hermanos, que algo que le da cólera al diablo, que Dios lo reprenda, es que Dios nos ha dado autoridad en Cristo a nosotros sobre ellos, fíjense? ¿Qué le parece eso? ¿No es poderoso eso? ¿No es maravilloso? No se vaya a marear, no es por sus méritos, es por los méritos de Cristo. Amén. Usted puede hacer eso. En Lucas, capítulo 10, 19, la Biblia dice que vamos a hollar serpientes, escorpiones y toda fuerza del maligno, y nada nos va a dañar, dice. Amén. Refiriéndose a las potestades que están en el aire, dice que Dios nos da en Cristo la capacidad de ¿qué? Poner nuestros pies sobre ellos. No que ellos nos dominen a nosotros, sino que nosotros en Cristo nos levantemos en dominio sobre ellos. Amén. Y levantarnos sobre todo aquello que quiera atarnos, que quiera impedir nuestro crecimiento, que quiera impedir nuestra madurez espiritual, que quiera frenar el avance de la obra de Dios en su vida. Usted puede levantarse contra eso por el poder de Cristo en la cruz del Calvario, con su sangre y su cuerpo que fue entregado por nosotros. 5 reyes que fueron derrotados. En Génesis 3:15 está la promesa que Dios le hizo a la mujer después de que ellos reciben la maldición por causa del pecado. Dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, o sea, Satanás va a herir en la cabeza, en el carcañal, y tú le vas a herir en la cabeza. La simiente de la mujer, que es Cristo, va a herir la cabeza ¿de quién? De la serpiente. Y la serpiente antigua, ¿quién es? Es Satanás. Tú vas a morderle el carcañal. La serpiente muerde siempre en los miembros inferiores, ¿verdad? Por eso venden unas botas especiales para gente que entra a lugares donde hay muchas serpientes y algunas de ellas son venenosas, y venden unas botas especiales para que cuando la serpiente
ataque los pies o las piernas de las personas, estas no puedan ser afectadas. Pero en el tiempo de Adán y Eva no existía la DOC tampoco. Andaban descalzos. Y dice que la serpiente te va a herir en el carcañal, pero la simiente de la mujer te va a herir, ¿a dónde? En la cabeza. Y ahora Cristo tiene dominio y dice Él, toda potestad me da en el cielo y en la tierra. Amén. Y esa potestad se la delega ¿a quién? A la iglesia, que es usted y soy yo también. Y podemos poner a nuestro adversario bajo la planta de nuestros pies y tenerlo ahí y tener dominio sobre ellos. No por los méritos nuestros. En otras palabras, quiero decirle una cosa, hermano. Usted sufre porque quiere. ¿Oyeron eso? Usted sufre porque quiere. Usted tiene graves problemas conductuales en sí mismo porque usted quiere. A usted le va mal en la vida porque usted quiere. Aunque no diga amén. Y soy hijo de Dios, soy una hija de Dios y mire cómo estoy. Pues sí, ¿por qué pues? Deja que el enemigo se levante y lo domine a usted. Mira, hay gente que le tiene temor a los demonios. ¿Sabía eso usted? ¿Le tiene miedo a la muerte? ¿Le tiene miedo al diablo? Ni jamón del diablo come porque ¡ay, me sale! No, hombre, viera qué rico es, con pan tostado. ¿Para qué le cuento si está a dieta? ¿Okay? Pero Dios nos ha dado el dominio ahora en Cristo. Así como le dio poder y autoridad a los discípulos, ¿verdad? Cuando mandó a aquellos 70, les dio poder y autoridad. Entonces, con esas dos cosas ellos iban sanando, echando afuera demonios, predicando la palabra. ¿Y quién lo tenía? Nadie podía tenerlo. Y mire hasta dónde ha llegado lo que empezaron esos 11 y después 12 con el que se agregó. A lograr que muchos y millones de personas alcancen la salvación de Dios en Cristo, mediante ese poder que Dios les entregó a ellos por medio del sacrificio de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. Y Él nos exhorta a no tener temor de nuestros enemigos. Y dice, acercaos y poned vuestros pies sobre los cuellos de estos reyes. Y ellos se acercaron y pusieron sus pies sobre los cuellos de ellos. Y eso es lo que le dice Jesús a usted hoy. Hey, no tengas temor, vení, acércate. Tu lucha no es contra carne ni sangre, sino que principados, potestades, gobernadores, huestes espirituales de maldad. Pero ¿sabes qué? Yo te he dado la autoridad a ti para que te levantes contra ellos. No le tengas temor, ponerles el pie, ponerles qué número es su calzado. Imagínese a alguien que tenga número 8, número 9 y le pone eso. No tiene que ver con el número de sus zapatos. Tiene que ver con el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Su sangre tiene poder, amén. Su nombre tiene poder, amén. En eso se basa. Ahí está la clave de la victoria suya y la victoria mía, hermano. Y al final dice que los 5 son colgados en maderos. ¿Ok? ¿Qué fue lo que hizo Jesús salir a la cruz del Calvario? Pagar por nuestros pecados ahí. Voy a decirle lo que significan los nombres de estos reyes. Les dije que Adonisedec significa Señor de justicia, ¿verdad? Entre comillas. El falso Señor de justicia. Habla de la justicia propia, de aquello que las personas que están en pecado dicen, no hombre, si yo no necesito de Dios. Si yo soy buena gente. Yo no le hago mal a nadie. Solo que a veces no pago impuestos, a veces hago algo de contrabando, pero eso no es nada. Hay otros que hacen más, ¿verdad? Entonces creen que eso no es nada, ¿verdad? La Biblia dice que no hay justo ni aun uno, porque solo con nuestros pensamientos fallamos a Dios, ¿verdad? Con nuestros malos deseos le fallamos a Dios, y aunque no matamos ni una mosca, ni un zancudo, aunque estamos en guerra con los zancudos, no matamos ni un zancudo. Porque la Biblia dice, no matarás, dice. Y somos bien espirituales ahí, ¿verdad? Entonces eso significa este rey.
Pero también está Oam, rey de Hebrón. Oam significa aflicción hacia ellos. ¿Sabe que el pecado trae aflicción de espíritu? ¿Sabe que la gente que está en pecado no está en paz? ¿Sabe que no hay sosiego en su alma? Son como los falsos profetas que dicen que son como las olas del mar que van y que vienen, trayendo toda clase de basura. Vaya hoy a las playas en invierno y vaya en las playas y vea toda la basura que trae el mar, que recoge el mar. Y cada vez que la marea sube y baja y esas olas están y van y vienen, están dejando toda esa basura así. Así está el corazón de la gente que está oprimida por el pecado, con aflicción. Hebrón significa el lugar del pacto. Antes se llamaba Kiriat Arba, dice en Josué 14:15, que significa ciudad de 4 gigantes. Los descendientes de Anac estaban en ese lugar, y a ellos fue que los derrotó Caleb, y él se hizo con la ciudad de Hebrón, donde está hoy Jerusalén. Luego está el otro, se llama Piriam, ¿verdad? Piriam. Imagine que le ponga a su hijo aquí. Hey, Piriam, vení. Hermano Piriam. Qué raro se oye. Este era el rey de ¿dónde? De Jarmut. ¿Sabe que este nombre significa asno salvaje? Asno salvaje para ellos. O sea, ¿para quién? Para ellos, ¿para quién? Para Gabaón, para Israel. Aflicción para ellos, ¿para quién? De parte de los reyes estos enemigos, ¿para quién? Para Israel. Entonces, asno salvaje. ¿Qué va a hacer usted con un asno salvaje? ¿Sabe qué significa eso? La rebelión. Jarmut significa elevación, altivez. Alguien que no le gusta ser gobernado. En otras palabras, rebelde. La gente que está en pecado se rebela contra Dios porque quiere hacer lo que a ellos les da la gana. Luego está Jafia, rey de Laquis. Este nombre, Jafia, significa espléndido, esclarecedor, aparición impregnable, resplandeciente. Y Laquis significa la rebelión que puede impregnarse en el corazón de las personas. O sea que va asociado con el anterior, ¿verdad? Fíjense bien, la rebelión que se puede impregnar en el corazón de la gente. Y el último es Debir, rey de Eglón. Debir significa oráculo, aquel que consulta ¿a quién? A los muertos. Y esto tiene que ver con la idolatría también. Y Eglón significa semejante a un becerro. ¿Se acuerdan cómo Israel adoró en el desierto el becerro de oro? ¿Se acuerdan que lo que hizo el rey que estaba en Samaria? Construyó 2 becerros de oro, ¿para qué? Para que los samaritanos adoraran ahí y no fueran a adorar ¿a dónde? A Jerusalén. Y eso que tiene que ver con la idolatría. Todo eso es lo que trae el pecado. El pecado trae rebelión, el pecado trae aflicción, el pecado trae que muchas personas son llevadas a tener contacto con lo oculto, ¿verdad? A buscar en lo oculto la respuesta o querer saber su futuro, y esto también lo lleva mucho a las religiones falsas que permiten todas estas cosas. Entonces viene Josué y dice, bueno, voy a tratar con todas estas cosas. Ya le pusieron los pies en el cuello a esta gente, muy bien. Ahora nos vamos a encargar de ellos. Versículo 26. Y después de esto, Josué los hirió y los mató. Y los hizo colgar en 5 maderos y quedaron colgados en los maderos hasta caer la noche. Qué importante. El madero nos está recordando la cruz. Amén. La cruz del Calvario. En 1 de Juan 3:8 dice la Biblia que Cristo vino a deshacer las obras del diablo. Y cuando Él dice en la cruz del Calvario, consumado es, significa hecho está. Entonces, aquí se acabó el poder del diablo. Amén. Todo el poder que Adán y Eva le dieron a Satanás,
en el principio, hasta aquí llegó, dice el Señor. Y ahora ese poder, ese dominio, yo lo entrego a los que creen en mí, dice. Amén. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Comerán cosas mortíferas y no les hará daño. Tomarán serpientes y no les van a afectar. Es el poder de Dios que está sobre nosotros por su infinita, ¿qué? Misericordia. Los 5 son colgados en los maderos. ¿Sabe por qué, hermano? Porque la victoria suya y mía está en la cruz del Calvario. Colosenses, capítulo 2. Capítulo 2 de Colosenses, versículos 14 y 15 dice: leemos el 13, desde el 13 en adelante. 13, 14 y 15. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, así estábamos nosotros, os dio vida juntamente con Él, o sea, con Cristo, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. ¿A dónde? En la cruz. ¿A dónde colgaron estos reyes? En un madero. Símbolo de la cruz. Ahí quedaron. ¿Sabe que su pecado y el mío fue pagado hace más de 2000 años en la cruz del Calvario? Si estuviera esa cruz todavía, yo creo que allá hallaríamos el nombre de nosotros, es chiquitín. Porque hemos confiado en que ese sacrificio nos limpia de todo pecado. Ahí las obras del enemigo fueron canceladas, anuladas. La deuda que nosotros teníamos con Dios por causa del pecado, que no podíamos pagar, miren. Ese pagaré, esa acta, miren, viene Cristo y la rompe ahí y dice, esto no vale nada, porque yo ya pagué por tus pecados y por los míos también. Amén. ¿Sabe que ese es el mayor milagro, hermano? ¿Oyeron eso? Y fíjense que hay gente que llega a los pies de Cristo queriendo que lo sane. ¿Oyeron eso? Porque tienen cáncer, porque tiene sida, porque tiene un tumor, porque tiene un quiste o es poliquístico, porque tiene un montón de volados. Y entonces no hay qué hacer y el médico le dijo, usted aquí ya se acabó. Mejor compre un seguro funerario que le vaya bien. Y no le dejo cita porque ¿para qué? Y viene a los pies del Señor y quiere que lo sane. Y le dice, Señor, no te acepto hasta que me sane. ¿Sabe qué? ¿Qué le diría yo? Ahí se va a estar. ¿Oyó eso? Ahí se va a estar. Usted no le va a hacer un favor a Jesucristo aceptándolo. Es Él el que le va a hacer el favor a usted. Y no uno, un montón le va a hacer. Amén. Un montón le va a hacer. Pero todo depende de qué actitud tenga usted en su corazón. El mayor milagro que Dios quiere hacer en usted es perdonarle sus pecados. Cuando Él le perdona sus pecados, escribe su nombre en el libro de la vida. Y si usted se muere antes que Él venga, usted va a estar en su presencia. Gloria a Dios. Ahora le pregunto, ¿y qué más quiere, pues? ¿Qué más quiere? Dígame. Todo por confiar en Él y creer que Él murió por mí y por usted también. Y no estar esperanzado en algo aquí terrenal. Yo les contaba eso, ¿verdad? Y esto me recuerda algo que es una experiencia que yo viví con el caso de mi madre que murió de cáncer. Ella no era cristiana,
decía ella, que era católica, decía ella, pero no de aquellas profesantes, ¿verdad? Y entró a sufrir las consecuencias de esa enfermedad. Gracias a Dios por todo, ¿verdad? Porque a causa de eso, miren, ella le entregó su vida a Cristo. Amén. Después pudimos ver cómo Dios obró poderosamente en eso. No podría contarles ese testimonio, tal vez un día viernes que Dios permita vamos a compartir. Pero en mi corazón yo oraba y creía firmemente que Dios podía sanarla. ¿Oyeron eso? Yo lo creía firmemente. Mas sin embargo, ella murió, que era lo que yo no quería, ¿verdad? Pero como de todas maneras iba a morir de cualquier cosa después. Entonces, y cuando muchas veces, cuando uno no ha madurado mucho y cuando Dios no hace lo que uno quiere, como que anda ahí rumiando, un poco molesto, ¿verdad? Como el asno salvaje que veíamos aquí. Y eso me afectó. Pero les he contado a mis hermanos, algunos hermanos, que pasado algún tiempo que pasó ese suceso, ¿verdad?, de su muerte, estaba leyendo yo por la noche, no podía dormir y decidí mejor leer la palabra. Y me puse a leer la Biblia. Mi esposa estaba dormida a la par mía. Gracias a Dios no estaba roncando porque si no me iba a afectar la lectura, ¿verdad? Todo estaba normal. Estaba leyendo yo la palabra cuando de repente Dios me habló a mi espíritu. Miren, sin qué ni para qué, ¿verdad? Así de repente, como quien dice, Dios va, como que ya le pasó la calentura a este, ¿verdad? Y solo me dijo unas palabras. Solo me dijo esto, mire, yo no estaba pensando en mi mamá, ya no me estaba acordando de ella, estaba leyendo la palabra y vino a mi espíritu estas palabras. Solo me dijo esto: ¿de qué hubiera servido que la hubiera sanado si ella hubiera vuelto atrás? Miren, cuando yo oí eso de parte de Dios, me quedé con la boca abierta. ¡Wow! Entonces entendí, comprendí cómo Dios es omnisciente, ¿verdad? Miren, hay gente que recibe sanidad de Dios y después va a hacer una misa, pone una virgen en la casa. Esta fue la que me sanó. ¿Quién dice? Mejor que haga un diablo ahí, porque ese sana también. Sana a la gente para llevársela al infierno después, que adoren lo que no es Dios. Y entendí lo que Dios me quiso decir. Tan sorprendido estaba que desperté a mi esposa. Dice: ¡hey, levántate! Ella creía que estaba temblando. No, mira. Y ya empecé a contarle: mira lo que me acaba de pasar, ¿verdad? Entonces, después de eso, le pedí perdón a Dios. Le dije: Señor, perdóname. Uno no entiende, ni va a entender humanamente hablando, toda tu sabiduría. Tú sabes todo lo que estás haciendo. Amén. Y por eso que importante es que podamos rendirle nuestra vida a Él, porque sabe que al final este cuerpo va a ser transformado, ya sea en el cementerio o cuando suene la trompeta y nos vayamos. ¿Oyeron eso? Dice que en un abrir y cerrar de ojos va a ser ¿qué? Transformado. Solo Dios puede hacer eso. Y allá en el cementerio, este cuerpo va al polvo porque de ahí fue tomado. Pero el alma y el espíritu son eternos.
Y qué bueno que ellos estén en la compañía de Dios. Y cuando Él venga, dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. En un cuerpo glorificado, en un cuerpo santificado, en un cuerpo eterno, diferente al que tenemos hoy. Hoy no se va a estar preocupando que tiene que rebajar o que tiene que subir de peso. Ahí se le acabaron todos esos problemas. Ni al gimnasio va a ir, porque va a tener un cuerpo glorificado en Cristo. Amén. Así que, ¿qué es lo más importante entonces? Que busquemos y le pidamos a Dios que haga ese milagro. Amén. Ese milagro. ¿Cuál milagro? El milagro de la salvación eterna. Amén. El milagro del perdón de nuestros, ¿qué? De nuestros pecados, que rompen con toda atadura y todo dominio del diablo sobre nosotros, y nosotros podemos levantarnos en el poder de Dios sobre nuestros enemigos. Gloria al Señor. Para mí, hermano, ese es el mayor milagro. Detrás de ese milagro vienen todos los demás bien. Dígame, ¿a quién no ha sanado el Señor después de que se convirtió? Yo he recibido sanidad de Dios. Amén. Después de conocerle a Él. He recibido milagros de provisión de Dios. Él me ha dado también. Amén. Pero no negocié con Él mi alma. Le dice, mira, si me da yo te doy. No. Le di todo a Él. Y desde ahí Él ha estado conmigo. Para ayudarme, sustentarme, sostenerme, proveerme, ayudarme, sanarme, darme sabiduría en todo lo que hay que hacer, hermano. Ese es el mayor milagro. ¿Y sabe qué? Está disponible para ustedes. Yo sé que algunos lo tienen ya, pero tal vez algunos no habían pensado en esto ya. Pero es necesario que como cristiano usted se levante. ¿Oyeron eso? Se levante y le diga al diablo, mira, ya entendí cómo son las cosas, fíjate. El que tiene que estar abajo sos vos y no soy yo. ¿Oyeron eso? Porque hay gente que le dice, hermano, ¿qué tal? Aquí, mire, así. Usted sabe, vea. Medio arruinadito. Ahí más o menos, ahí pasándola. ¿Por qué, pues? Es que mire, es que ese diablo, cómo trabajaba. Y empiezan a darle honra y gloria al diablo. Y el diablo riéndose de oír todo eso. Es que no me deja esto, no me suelta esto. Y el diablo poniéndonos la bota, ¿dónde? En el cuello. Es necesario que entienda que la cosa es al revés. ¿Qué tal, hermano? Aquí en la lucha. Así va. En la lucha. Está luchando, pero está abajo y el diablo le está dando. ¿Verdad? Pues sí, está bien que diga, estamos en la lucha, hermano, pero en victoria. ¿Verdad? Miren, teniendo aquel aquí abajo, ahí vamos. Con dificultades, problemas, tribulaciones, pero firmes en el Señor, esperando en Él. Esa es la posición correcta, ¿verdad? Eso decía Pablo, ¿verdad? Que todo su ministerio pasó por todas esas cosas, pero él estaba fuerte en Cristo. Amén. Esa es la posición del cristiano. Así tenemos que estar porque Cristo ya nos dio la victoria, hermano. Y el mayor milagro que Jesús hizo es perdonarnos nuestros pecados. Amén. ¿Para qué? Para que el pecado no se enseñoree en nosotros. En otras palabras, si usted está pecando hoy siendo cristiano, es porque usted quiere. Ya se las puse difícil. No, hermano, es que el diablo tiene poder. Por nuestras propias concupiscencias. El diablo le pone la tentación, dice Santiago en el capítulo 1. Pero usted decide, ¿verdad? Si usted pone a la tentación su concupiscencia, o sea, sus deseos insanos que están allá adentro, entonces mire, usted va a caer espaldas planas.
Va a ser un creyente, ¿qué? Caído y rebotado, quizás. Imagínense qué testimonio va a dar allá afuera de creyente. Porque miren, aquí todo se sabe. ¿Sabía que San Miguel tiene una peculiaridad? ¿Sabían ustedes eso? San Miguel tiene una gran característica, que la gente, mire, bien comunicativa, fíjense. ¿No se han fijado en eso? ¿No se han fijado en eso? Sí, hombre, aquí a la gente le gusta el tiqui-tiqui. Si un carro que no es de la colonia se estaciona en una esquina, toda la gente está asomándose por la ventana. Vaya usted a San Salvador, parque ahí, ni caso le hacen. Pero aquí así somos, ¿verdad? Aquí toda la gente le sabe el revés y el derecho y hasta de más de la gente. ¿Sí o no? Sí. Entonces, ¿qué le conviene? Vivir una vida nueva en Cristo. ¿Y quién le da eso? Cristo. Él pagó el precio en la cruz del Calvario para que sus miembros, que antes los ocupaba para el pecado, ahora los ocupe para Dios, para darle honra a Dios. Amén. Si antes su mano la ocupaba para empinarse el codo, ahora ocúpela, ¿para qué? Para repartir tratados y regalar Biblias, ir allá a las campañas médicas. Para eso la va a ocupar hoy. ¿Todo por qué? Porque Dios ha hecho un cambio en su vida. Y ese es el milagro que Dios quiere hacer en el hombre. Hacer un hombre nuevo, una mujer nueva, por el sacrificio de Cristo. Y quiero decirle, sí se puede. Amén. Sí se puede, si tan solo confiamos en Él. Amén. Aquí está el Cordero de Dios, dijo Juan el Bautista, el que quita el pecado del mundo. ¿Oyeron eso? Ese es el mayor milagro. Miren, Él quita el pecado y da vida. Pecado trae muerte y Él viene y trae la vida eterna. Vamos a orar, inclinen su rostro, hermanos. Bendito Dios y Padre Celestial. Qué bendición el poder entender esto, lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario.